Diputado, ¿qué nos puede decir con respecto al tratamiento, ¿no? Sobre el tema de los créditos UVA que habían lanzado en la época de Mauricio Macri, en donde el ciudadano empezaba a pagar por ese crédito UVA, que es distinto al sistema francés, que uno empieza a pagar más y termina pagando menos la última cuota. En cambio acá se actualizaba de acuerdo a la inflación. Muchos ciudadanos empezaron comprando, por ejemplo, un auto, ¿no? Pagando una cuota de 10.000 y se le empezó cada vez más y después era imposible afrontar ese pago. ¿Se trató ese proyecto, doctor? Tiene media sanción. El día de ayer hemos dado media sanción a ese proyecto. Aclaro que se trata de créditos hipotecarios. Sí. Todavía no hemos tratado créditos prendarios, que es en el caso de los autos. Ahora lo que hemos tratado es el caso de las hipotecas inmobiliarias, ¿no? Perdón, de los créditos, digamos, inmobiliarios, ¿no? De las viviendas. Pobre gente, ¿no? Gente que tenía algunos pesos y ha querido invertir en que era su vivienda, su única vivienda, y que pudo acceder. Mire, el crédito en sí, el mecanismo, que fue el crédito UVA, fue una herramienta que se utilizó en el gobierno de Mauricio Macri para acceder al crédito. Yo, la verdad que en esto ha sido una herramienta, pero una herramienta que en un contexto de tranquilidad económica, sí, es una herramienta válida o es una herramienta posible. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede prever o anticipar en el pago de sus cuotas, tener cierta previsibilidad en el pago de sus cuotas. Ahora, en un contexto inflacionario, en un contexto de más del 110% de inflación, obviamente que vamos a tener problemas y vamos a tener una cierta imprevisión en el pago de la cuota. La persona que accedió a un crédito en ese momento de 2 millones de pesos, hoy prácticamente está cerca de 6, 7 millones de pesos y encima ha ido pagando porque la morosidad es nula. La gente hace lo imposible para pagar su cuota, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Hay un esfuerzo muy grande, la gente está pagando una cuota tremendamente alta. Bueno, es una situación bastante complicada. Una situación bastante complicada que el Estado toma, entiende la situación y ha otorgado el día de ayer media sanción a un proyecto que puede no ser del todo satisfactorio, pero le cambia el índice de actualización, congela la cuota, la persona no puede distraer más del 30% de su ingreso para el pago de la cuota. Esas son algunas de las medidas que se han tomado el día de ayer. Si bien no es la medida óptima o no es lo satisfactorio, pero hoy hablaba con un cliente o con un consumidor, ¿no? Con un usuario que ha tomado ese crédito y bueno, obviamente que no era la solución del todo la óptima, pero era en gran parte una solución que atenuaba o que daba una mayor tranquilidad o previsión al pago de esa cuota, porque bueno, la persona se levanta todos los días y mira y ve que su cuota aumenta y ve que su sueldo no le alcanza y ve que la deuda sigue aumentando. Bueno, generaba cierta angustia, cierto malestar, todo lo que eso conlleva, ¿no? Esto no es la primera vez que ocurre en la Argentina. Usted sabe que en el año en el año 95, en el año 89 más precisamente, cuando se sucedió la hiperinflación, también se produjo y tuvo que modificarse el Código Civil para modificar y se sanciona se plasma en un artículo del Código Civil. Disculpe, Daniel, porque está ahí en el medio de la calle. No tengo otro lugar hasta que llegara a mi lugar. Y se sanciona una norma que la conocemos dentro del derecho civil como la teoría de la imprevisión, ¿no? Es decir, que se le permitía a la persona la resolución del contrato cuando la prestación a cargo de las partes se había tornado excesivamente onerosa. Bueno, en este caso lo que buscamos es
evitar esa resolución del contrato y ver de qué manera el Estado puede ayudar a que esta persona contribuya o que siga pagando la cuota, pero no se le torne excesivamente onerosa. Así que le hemos dado media sanción el día de ayer, entre otros de los proyectos importantes que hemos sancionado. Uno de los proyectos que va a ser de mucho interés para muchos vecinos del departamento Chilecito y para muchos jubilados, por sobre todas las cosas, porque uno no se olvida de dónde viene, uno no se olvida el origen de uno, que es prácticamente el que me ha llevado a estar donde estoy en mi trabajo político, que ha sido el ANSES. Hemos eliminado el día de ayer el requisito de la fe de vida para los jubilados y pensionados al momento de ir a cobrar. Ah, qué bien, qué bien. Eso es muy importante porque muchos jubilados de ANSES de Chilecito, muchos pensionados de ANSES de Chilecito y de todo el país, se les generaba una complicación, era muy engorroso tener que ir todos los meses y pedir el certificado al juez de paz o pedir una constancia de supervivencia, es decir, demostrar que seguían viviendo, ¿no? Claro. Entonces ahora ese requisito se ha eliminado porque era un requisito indispensable para poder percibir el pago de sus haberes. Sí. Bueno, esto se ha eliminado a partir del día de ayer, o sea, del día de hoy. Seguramente en los próximos días pasará al Senado y será ley en los próximos días, tendrá la sanción completa, ¿no? Vamos a eliminar ese requisito que lo estamos pidiendo tanto el oficialismo como la oposición, porque considerábamos de que era un impedimento y le complicábamos la vida. En vez de solucionarle la vida a las personas, se la complicábamos aún más teniendo que ir a buscar ese requisito. Así que ya no lo tenemos, ya no lo tienen, las personas van a poder ir al banco y percibir sus haberes normalmente sin tener que hacer ese requisito o llegarse al ANSES para comprobar que aún están vivas, ¿no? Porque existen otros mecanismos de comprobación de esa existencia de la persona humana. Claro, claro, no, por supuesto. Doctor, y también algo muy importante, la ley Olimpia, ¿no? Hace este tema de cuidar a la mujer, ¿no? Para que no se viralicen por ahí imágenes íntimas sin el consentimiento de la misma. Esto es en gran parte es una ley que viene a capacitar, que viene a sancionar y que viene a llenar un vacío legal que teníamos con respecto de este tema, ¿no? La divulgación de imágenes sin consentimiento, el castigo por la divulgación de esas imágenes. Mire, hay ejemplos de sobra, hay gente que se le arruina la vida. Sí. Prácticamente hay mujeres que le han arruinado la vida con este tipo de acciones, así que un poco se viene a contemplar esa situación. La violencia digital es un tema que hoy, con las nuevas tecnologías, es un tema que hay que abordar, que hay que darle un tratamiento legal, y bueno, se ha venido trabajando mucho en este tema. Acaba de ingresar un nuevo proyecto de protección de datos personales que hemos trabajado muchísimo en el Ejecutivo Nacional y que vamos a seguir trabajando en el Congreso de la Nación porque acaba de ingresar el proyecto. Hemos estado conversando ya con los miembros de la Comisión de Legislación para poder abordarlo al tema de la protección de datos personales. También una nueva ley de datos personales que es la que abordan todos estos temas, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, el cuidado irrestricto en virtud de los artículos de la Constitución Nacional que protegen a la persona y a sus datos personales, ¿no? Así que en ese sentido, con el avance de las nuevas tecnologías, hay que estar más atentos que nunca, hay que abordar estos temas, hay que cubrir esos vacíos legales para que la persona se sienta cada vez más segura y no tan violentada en su intimidad por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, no, y mayormente por ahí la gente se sorprende, dice, ¿cómo saben los datos míos, no? Cuando está hoy vulnerado, como usted acaba de mencionar. Hoy tiene muchas fallas el sistema, tiene muchas partes donde uno puede entrar y le pueden vulnerar esos derechos. Por lo tanto, se hace mucho más específica, se hace mucho más incisiva esta ley de protección de datos personales y vamos a empezar a tratar en el Congreso en los próximos días.